Bueno, ya estamos para tener una conversación que yo tenía muchas ganas de tener. Está con nosotros... Yo también, che, que no quede mal. Yo también No, tenía yo ganas. sola, la Bueno, verdad. Vos no. Los dos. Está con nosotros Tomás Trapé, que es uno de los streamers, una de las caras de Cabaret Voltaire. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Para quienes no conocen, Cabaret Voltaire es un streaming que, a diferencia de la mayoría de los streamings exitosos en la Argentina, no se hace en la Ciudad de Buenos Aires, se hace en Rosario. Es un streaming que habla mucho de política y desde allí la pegó, podemos decir, y es un streaming muy exitoso. Gracias por estar acá. Camino al Martín Fierro, vamos a ver si trae suerte. Exactamente, también. Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, suerte ahí. Sí, la verdad. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá ya medio costumbre venir a Buenos Aires. 1 o 2 noches por semana estoy acá, así que bien, es una ciudad divertida. Bueno, me alegro que te guste. ¿Cómo estás viendo el momento político del país? Qué pregunta, ¿no? Abierta, para arrancar la charla. Para arrancar la charla. Como argentino, con preocupación, vieron que ahora las fronteras acerca de lo que uno es tan difusa. Uno es periodista, genera opinión, es como difícil encontrar un lugar. Pero sí, sobre todo siempre pensando ahí el rol de la oposición, me da la sensación de que el peronismo, si uno mira la película, 6 de las últimas 7 elecciones la perdió. Incluso si uno piensa del 2009 hasta acá, ¿cuántas elecciones ganó? 2, 3. ¿Cuántas fuerzas políticas resistirían esa performance? Y sin embargo, ahí está. Me parece que, en todo caso, los peligros que corre la oposición es que de acá a 2 años esté exactamente en el mismo lugar. ¿Qué piensa el peronismo de la economía? ¿Qué piensa el peronismo del trabajo? No está claro. Y si eso no está claro, cuesta entender cómo puede convencer a la mayoría de los argentinos de que después de poco tiempo, ahora sí, es una opción deseable. Hablaste de la oposición. ¿Cómo interpretaste el resultado del 26 de octubre? ¿Es un respaldo a la gestión, al rumbo, al presidente, una expectativa, una última oportunidad? ¿Cómo lo leíste? Mirá, me parece que la elección el 7 de septiembre generaron unas expectativas que no se confirmaron. Si vos me preguntabas, yo creo que a la Libertad Avanza le ofrecías el empate y lo agarraban. Digo, no solamente confundió a unos, confundió a todos. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que se subestimó fue la victoria de Milei en el 23. Esa victoria fue mucho más contundente y tuvo una carga cultural mucho más grande de la que muchas personas quieren creer o dentro del peronismo quieren creer. Esta especie de renovación que nunca termina de acontecer, ese mecanismo que nunca termina de iniciarse, genera el peligro de que se pierda el desplazamiento, el movimiento, de que se transforme en agua estancada y que todo cambie y vos no. Muchas veces no es tanto el problema no tener con qué soñar, sino soñar siempre lo mismo. Y esa melancolía, esa imposibilidad de hacer el duelo, te puede dejar en un lugar que para la historia es peligrosa, porque no te pide permiso y pasa. Creo que el peronismo debiera hacerse esa pregunta. La otra vez, ustedes saben que estábamos en el radio con vos y haciendo contragolpe, y yo pregunté, ¿por qué Radio con Vos es peronista y el Rappi que viene a darte la comida en la puerta es libertario? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la pregunta de clase de fondo? Se habla mucho de identidad, se habla mucho de raza, de género, pero ¿de clase se habla? ¿Qué tuvo para decirle el peronismo a esos sectores? Y digo eso porque lo que sigue determinando en gran medida lo que uno es el lugar que uno ocupa en el modo de producción. ¿Qué tuvo para decirle el peronismo, el movimiento nacional de los trabajadores, a esos nuevos trabajadores? ¿Qué pudo decirle a ese sujeto social? Y a mí me parece que si uno hace las preguntas correctas, si no cae en la de Edipo Rey, que por casarse con la madre y matar al padre se arrancó los ojos, de no querer ver la realidad prefirió arrancarse los ojos. Si uno ve la realidad y hace las preguntas correctas, bueno, se enfoca las cosas con otra nitidez. ¿Y por qué el Rappi es libertario? Además de porque el peronismo no le habló. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ves vos ahí? Yo creo que Milei prometió una venganza. Creo que la pandemia dibujó
un mapa en la Argentina, en la política, como no se había dibujado antes. Ya no es más izquierda-derecha, ni siquiera arriba y abajo, que era la fórmula populista, sino una adentro y una afuera. Y en ese adentro y en ese afuera probablemente nosotros tres estemos incluidos, estemos del lado adentro, la hayamos vivido del lado adentro. ¿Qué pasó del lado afuera? Y creo que en algún momento los discursos se acomodaron de tal manera para que cada vez haya más personas del lado de afuera. Materialmente, la mitad de la economía está en negro, pero también discursivamente. Se acomodó para que cada vez más personas se sintiesen de ese lado de afuera. La política empezó a habitar un mundo de símbolos sin significado. Eso es una anomalía. Parece decir palabras que no convocan. Habla un lenguaje que la mayoría no entiende. ¿Cómo podés interpretar? Se habla mucho de representación, se habla mucho de elecciones, de la boleta, de cuál es el método electoral. Pero se habla de lo importante. ¿El peronismo solucionó sus fantasmas más, sus dilemas principales? ¿El peronismo tiene una explicación de por qué hace una década y media este país no crece económicamente? Cuando vemos y prendemos los streams, la televisión, aparecen economistas. Todos dicen que son peronistas, pero yo veo que opinan cosas diferentes. ¿En qué están de acuerdo? ¿Por qué son peronistas? Imagínense si que para nosotros eso no está claro, para la mayoría de las personas, ¿por qué lo estaría? Y a mí me parece que a esas preguntas Milei sí las respondió. Equivocadamente, cruelmente, pero las respondió. Y sobre eso se montó un dispositivo de comunicación, un movimiento, porque hay que admitirlo. Primero se aconteció el movimiento y luego el partido político. Primero el hecho y luego el significado. Y parece que el peronismo lo piensa al revés. Lo piensa desde los símbolos a la materialidad, desde el lenguaje a las cosas. Las personas no están ahí. ¿Vos pensás que lo más grave es que el peronismo no le habla o no representa, no tiene un nexo con el Rappi? O, porque también lo hemos escuchado estas semanas, el problema de que pareciera que tiene blindado o cercado sin poder ingresar al electorado del centro del país, ¿no? Vos siendo santafesino quizás tenés una mirada sobre eso. ¿El peronismo o el kirchnerismo? Bueno, hoy el peronismo tiene una matriz kirchnerista, ¿no? A mí me parece que de acá a un tiempo, y probablemente ese tiempo sea Duhalde, él diseña esa estrategia, el peronismo, siguiéndote, se transformó en un partido más bonaerense que aquel recuerdo de ese partido nacional de los trabajadores. El peronismo se acostumbró a perder por 10, 15 puntos de las provincias más importantes. ¿Dónde está el peronismo? ¿Qué lo salva al peronismo? ¿Provincia de Buenos Aires? Ahora bien, ¿le hace justicia al país que vivimos? Es el 8º país más grande del mundo. O sea, de La Quiaca a Tierra del Fuego, tal vez la Antártida. Un país que sueña con recuperar Malvinas, que tiene proyección hacia el Atlántico Sur. ¿Caben los sueños de ese país en...? Y aparte, sinceramente, lo que yo veo, no estando tan lejos de Buenos Aires, digo, Rosario siempre estuvo cerca, pero lo suficientemente... Sí, claro. Sí, pero lo suficientemente apartado como para que para mí todo esto sea nuevo. Y lo que se ve un poco desde ahí, o sea, desde no tan lejos, es una Argentina que va cada vez retrocediendo. Alguna vez fue esa Argentina, la franja del Sina, se discutió y se proyectó la Argentina que tenemos hoy en día. Y en algún momento se corrió esa frontera a provincia de Buenos Aires, una Argentina bonaerense. Y hoy en día parece que el imaginario de gran parte de la política está en Palermo, está en los cafés de especialidad. Hay algo de ese universo simbólico que está muy capturado. Y ese componente de clase, incluso regional, falta. Realmente falta, se nota. Y no veo que sin que se solucione eso, los problemas de representación, y siempre parece que el hincapié está en la trampa, se solucionan. A mí me parece que el peronismo fue el peronismo no porque por defecto. O sea, la gente no era peronista porque sí, era peronista porque el peronismo era la gente. ¿Y cuánto se desplazó el peronismo de lo que hoy piensa la mayoría de las personas? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el centro? Izquierda, derecha, pero ¿dónde está el centro? Y el peronismo en algún momento encarnó esa Argentina, esa mitad más uno. Hoy en día es un partido del 25%. ¿Y puede volver a hacerlo? ¿Puede volver a encarnar a la mitad más uno, a representar la mitad más uno? Yo empecé diciendo eso. No sé si muchos
muchas fuerzas políticas soportarían perder 6 de 7 elecciones. Realmente no tengo la cuenta en claro, pero del 2009 hasta acá, ¿cuántas elecciones nacionales Sí, un ganó el montón. peronismo? Sí. ¿Cuántas ganó? 19. Entonces, la pregunta es si el peronismo, solamente la fuerza política, digo, si ese significante, esa identidad, ese método, esa fórmula política, solamente la soportó el peronismo. Y bueno, uno piensa que sí, uno piensa que de alguna manera tributa a esa tradición. Y en todo caso, la pregunta acerca de lo que viene hacia adelante es ¿dónde está la inspiración para pensar el futuro? Digo, no existe tampoco iniciar algo sin que tenga nada que ver con lo que haya pasado. Y yo creo que algunos buscan inspiración en los años del kirchnerismo, algunos se van más hacia atrás. Hay como una suerte de laburo ahí de arqueología, de muchos, de tratar de encontrar, no la ceniza, sino el fuego, ¿no? Tratar de encontrar si queda algo que sea, que lo vincule más con lo eterno que con lo pasajero, con las modas. ¿Y hay alguno que te guste? ¿Algún peronista que escuchás, una peronista que escuchás y decís... Aunque sea un streamer, aunque sea, sí, claro, cualquier cosa. puede Viste ser Feynman. que se empiezan a candidatear los streamers, Claro, empiezan a Claro, aparecer. sí. Creo que no ellos, Me pero llama la hay- atención eso de Feynman, sí. Feynman dice que Pepe Rosenblatt, Tomás Rebord, Sí. cualquier momento dice Tomás Trapé, que sean los No, candidatos. no, por favor. No quiero cargar con esa mochila. ¿Hay alguno que te interese? Mira, si te soy honesto, a mí me parece que hay una respuesta fácil, que es algo que evidentemente ocurre, que les debe pasar a ustedes, que cuáles son los clips de quiénes te aparecen. O sea, vos nombraste, ellos creo que son un poco más grandes que yo, pero mi generación, ¿no? Sí. Me parece que las reproducciones de esa generación las cautivan Moreno y Grabois, por alguna razón. Me cuesta pensar que hay alguno de esos dos al mismo tiempo. Siento que tienen un lugar, evidentemente operan en el imaginario de una generación, son referentes, pero me cuesta pensar que sean ellos. Tal vez sí es Pedro, tal vez sí es Tomás, no lo sé. Hay que ver si quieren. ¿Qué tienen ellos? Esto, incluso sin estar de acuerdo ni con Moreno, ni con Grabois, ni con... Sí, ¿Hay alguna característica que los unifica? Yo pensaba, son tipos que hablan sin cassette. sí. Quizás Moreno tiene un cassette, pero bueno, no sé. Actúa como si no lo tuviera, Claro, hace sí. de cuenta que... Sí, no sé, parecen más natural en lo que dicen, que no miden tanto las consecuencias de lo que dicen. Claro. Sí, pero en realidad lo que importa es lo que generan, es el efecto. ¿Generan esperanza o no generan esperanza? En Y definitiva, ahí, sí. nos movemos por eso en la vida. Yo creo que Milei generó una esperanza, evidentemente. Desplazó esta idea de que hizo un movimiento. ¿Por qué un movimiento? Porque desplazó el sentido común. ¿Cuánto se habló como ahora de déficit fiscal? ¿Alguna vez pasó? O sea, y siento que el peronismo en algún momento, tal vez porque era conveniente, tal vez porque había algo del diseño de la política, que había una centralidad que era Cristina y había extensión de tarjeta de créditos en donde cada uno, viste, administraba pero no reproducía, se armó un juego en donde era más la obediencia que la lealtad. Y para mí la lealtad es decir la verdad. Yo creo que son personas que dicen la verdad las que mencionamos. Se pueden equivocar, pueden estar profundamente equivocados, pero dicen la verdad, dicen su verdad, no especulan con eso. Y eso genera esperanza. Milei Y eso dice la mueve a la verdad. gente. Su verdad dice, sí, dice su verdad. Es una verdad terrible, es una verdad cruel, pero también es cruel 15 años de estancamiento económico y siempre decir lo mismo. También es cruel eso. La crueldad no solamente la representó Milei, el pueblo no se suicida. Eso hay que tenerlo en claro. Porque cuando acomodamos, viste, el discurso para que los buenos siempre están de este lado y los malos siempre están del otro, demasiado conveniente me parece. Creo que ese gesto, incluso de denunciar el mal en el nombre del bien, está agotado. No se puede acomodar mal la realidad así. No, nadie se lo cree. Hay algo de la pandemia, ese trauma del adentro y del afuera, que ordenó distinto las cartas. Decodificada distinta a la realidad. ¿Cuándo arrancaste Cabaret Voltaire? Hace poquito, 2 años. ¿En 2023?
Sí, hubo como una parte, una etapa cero, pero, o sea, piense que no estaba dentro de los planes hacer esto, ni hablar, pero había una necesidad. Ni somos hijos de famosos, ni siquiera en Rosario. No es que nuestros padres trabajan en los medios de comunicación. De hecho, Mauri sigue laburando en un acuario, da guías turísticas en un acuario de Rosario. Sí, empezamos en ese momento que había mucha... Viste que la palabra que se repetía siempre es orfandad. No había dónde mirar. Y no éramos chicos, no éramos grandes, y empezamos, sí, un domingo a la noche. Ni siquiera sé por qué, pero arrancó. Y nada, acá estamos. Creció muchísimo. Sí, creció muchísimo. Es de 0 a 10.000, 20.000, 40.000, sin bots. Sí, es llamativo. No lo naturalizo, pero tampoco era el objetivo ser conocido. De hecho, todas las tapas de Cabaret Voltaire nunca están nuestras caras. Las remeras que salieron ahora no son nuestras caras. Es otra cosa. Es un lugar, es un concepto. Es una especie de, como, alguien, no sé quién vino y dijo, metafísica de los escombros. Como que hay cosas tiradas en el piso y vemos qué hacemos con todo eso. Pero había algo de la causa, de algo por encima de los nombres. Y ese lugar de experimentación, un domingo a la noche, apartado, en un momento había que explicar el nombre, había que explicar qué era. ¿Por qué te vas a venir a Rosario al stream? Si está todo acá cerca, ¿por qué te vendrías a Rosario? Y de a poquito fue funcionando y después no hubo tanta necesidad de explicar. Imagínate que acá es un Uber de distancia, pero vos tenés que convencer a alguien que viaje 4 horas y venga un domingo a la noche, a la medianoche, que deje su familia, sus cosas, su trabajo, que se aloje, porque no teníamos plata, lo hacíamos gratis, sin cobrar. O sea, hubo... Y de esa distancia, que era una dificultad, porque la mayoría de los streamers en ese momento se apalancaban en los invitados, nosotros encontramos el estilo, dijimos, bueno, ya está, invitado no vamos a poder tenerlo a más latón todos los domingos. Claro. Vamos por otro lado y empezamos a leer libros. Y lejos de aislarnos de la agenda, nos hizo como adelantarnos un poco de la agenda. Y me acuerdo que este año, para el 24 de marzo, que es una fecha muy importante para nosotros, forma parte de nuestra educación sentimental, dijimos, ¿qué vamos a hacer? La misa de siempre, digo, el sermón de siempre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle una vuelta. Y había un libro que ya está dando vuelta de Julián Sicari sobre Martínez II, el jefe civil de la dictadura, y lo leímos. Primero lo pedimos, lo leímos entero, 700 páginas, lo conversamos, lo llamamos, le dijimos a Julián, lo convencimos, no sabía quiénes éramos, de que valía la pena hacer esto, y explotó y fue muy bien. Y meses después, cuando se confirma la condena a Cristina, que son 2 audios, uno cuando es la condena y luego cuando está la movilización, el único libro que cita es el de Julián Sicari, meses después. Entonces, lejos de ir de atrás, muchas veces sentimos que nos adelantamos al acontecimiento. Hay cosas que ya pasaron en Cabaret, discusiones que ya pasaron en Cabaret. Y es porque vamos a las bibliografías, no tanto a las personas. Y es a veces lo que me parece que falta. No discutir tantos nombres, no discutir tanto el reality de la política, no importa tanto eso. A la gente no le interesan los problemas de la política, le interesan los problemas de la gente. Y si hay algo de esa bibliografía que nos ahorre tiempo, bueno, es una ventaja. Es un país que muchas veces parece sobrepensado pero subejecutado. Bueno, en el campo de la idea esto es una ventaja. Lo que era una desventaja, de repente nos dio una ventaja. ¿Y la audiencia qué perfil tienes? ¿Todos peronistas? Mira, nosotros lo que decimos siempre es que no es un programa peronista, es un programa hecho por 2 peronistas. Yo no quiero evangelizar a nadie, ni le pregunto a las personas si son o no son peronistas. En el último programa hicimos un capítulo sobre Helbar, el burgués maldito, y se lo dedicamos a la memoria de María Seoane. Y lo llamamos a Carlos Leiva. Carlos Leiva no es peronista, ahora bien, formó parte de ese gobierno. Y hay una frase de Martín Rodríguez que el problema de la ortodoxia peronista es la heterodoxia de Perón. Perón era un heterodoxo. Entonces, no, yo no creo que sean peronistas los que nos ven. Hay de todo. Hay argentinos, argentinas, hay gente que nos ve desde el exterior. Son muchas conversaciones al mismo tiempo, se van cruzando algunos programas, se retoman cosas, no es que quedan estancados. Nos hemos vinculado bastante, ¿viste?, con temáticas de la espiritualidad, recuperamos algo de ese catolicismo que había, ¿viste?, como idea. Vino Graboy, fue el primer invitado del año.
Vino Moreno también. Son temas que van dibujando otra cosa. Es como el espíritu de la época, tratar de capturarlo. ¿Y en edad le hablan a jóvenes o le hablan a todos? Sí, sí, la mayoría Son jóvenes. Creo que los 30 lo que nos da es esta... No somos chicos, estamos como en edad para pensar en familia. O sea, en tomar decisiones que nos van a afectar el resto de nuestra vida. Y al mismo tiempo me parece que somos traductores, ¿no? Es como cuando en ese momento que estaban nuestros bautismos, nuestros cumpleaños en VHS, y hubo algún tío, algún padre que los pasó a DVD, hay algo de eso, de leer libros y pasarlo a una conversación digital, distribuirlo de manera digital. Y nuestros referentes son gente más grande que nosotros. Y a mí me parece que somos ese puente intermedio entre algunos libros, algunos referentes y muchos pibes y pibas jóvenes, sobre todo que están en la universidad, muchos no tampoco. Y después hay una generación que también es un poco más grande. En algún momento vi lo Analytics, pero sí, es como hay una cosa grande por abajo y hay una cosa también por arriba. Es bastante y es muy federal, eso me sorprende, me gusta mucho del programa. Sí, pero es casualidad, me parece. No, sí, lo que digo es que es necesario también que exista una comunicación un poco más federal. Sí, es que Internet es como un no lugar, ¿viste? El ciberespacio. Y me acuerdo que bien al principio, cuando arrancamos el programa, me sorprendió. Ya no había escrito Pedro Rosenblatt. El loco vio algo, no había escrito Tomás Rebor. Como que esos son los primeros que se dan cuenta. Pero el que más mi ilusión me hizo es el intendente de Ciervo Petizo. No sabía ni que existía una localidad ¿Viste? llamada Es como un Neville Ciervo venado Petizo. tuerto. Ciervo Petizo es sureste de Chaco. Mirá. Son, no quiero... 200 habitantes, sí, poquitos. 1000. Ok. Me encanta lo que hacen, no sé qué, me gustaría que alguna vez vengan. Sí, quiero ir a Ciervo Petizo. ¿Cuándo? ¿Cómo podemos hacer? Así que si me está viendo el intendente de Ciervo Petizo, ahora tenemos un poquito más de recursos como para ir. No sé... 786 habitantes, nos dice acá ¿Nos nuestro dicen? productor. Sí. Ciervo Petizo. No sé, hay algo de... No sé si es el viejo este que no tuvimos, ¿viste? Tendría que haber películas de cowboy. El cine argentino tendría que hacer nuestros cowboy. De hecho, hay poquitos libros sobre bueno, el momento de la conquista española y qué pasaba con los criollos. Hay poca literatura de ficción o pasada en ese momento. No sé, Río de las Congojas, pero hay poquito. Yo creo que a mí me impactó mucho, me conmovió, es lo que más me emocionó de hacer esto. Que uno va encontrando, ¿viste? Los sueños cambian todo el tiempo, pero uno va encontrando pequeñas cosas que si lo haces gratis, perdés tiempo, volvés tarde, al otro día tenés que laburar. ¿Por qué lo haces? Y todas las respuestas a esas preguntas que nos hacíamos como equipo, las respondimos en el 2 de abril, cuando fuimos a la vigilia de Malvinas en Río Grande. Una transmisión impresionante, impresionante. Eso, estar con los veteranos, atravesar ese ritual. Y así como las abuelas de Plaza de Mayo empezaron a caminar alrededor de una plaza y cambiaron la historia, los veteranos de Malvinas en Río Grande empezaron a caminar alrededor de un fuego e inauguraron algo. Y como generación atravesar eso y dejarse atravesar y entender que Malvinas no es algo que pasó, es el futuro, es lo que hay que recuperar, es la Argentina incompleta. Si uno cuenta los mares, el 25% de nuestro territorio ocupado. Si uno tiene esos sueños, si uno puede peregrinar, puede desplazarse, un pueblo caminando, un pueblo que cree, pasan cosas increíbles. Y mi sueño el año que viene es hacer un Malvinas Palusa, porque esto no lo hacemos por nosotros. O sea, yo quiero que vengan todos, quiero que vengan ustedes, y que todos juntos como generación o como argentinos sintamos lo que se siente ahí en Río Grande. La conversación cambia totalmente. Después de eso somos hermanos. Y a mí me parece que la política en su agnosticismo, en dejar de creer, la primera que dejó de creer en este país pareciera ser que fue la clase política. Nadie se quiere ir de Argentina. Es realmente una coordenada espacial del mundo, de la historia. Y la gente
cree y quiere creer. Y me parece que hay que creer. Me parece que hay que creer. Pienso las preguntas que me hicieron y hay algo que está ahí. Hay algo que está ahí. Hay una respuesta que ocurre solamente después que te cruzás en pos de una causa. Tomás, muchísimas gracias por haber venido. Súper Gracias por interesante. venir. Un No, placer. gracias por invitarme. Vamos Gracias. a repetir cuando andes por Buenos Aires. Nos Sí, por avisas favor. Los y jueves, si es repetimos. posible, es más Y fácil. si andamos por Rosario, te avisamos y ¿Van a venir? repetimos allá. Y en algún momento Cuando uno nos invite, siempre sí. va, uno siempre va. Aprovecho y me Estamos invito a allá. Cabaret Voltaire. Por supuesto Si que estoy sí. allá, sí. Yo ¿No un ves? domingo irme ¿No ves? 300 kilómetros a Rosario. ¿Vieron las dificultades que Difícil, enfrentamos? Claro. Bueno, Mirá, si ganamos el Martín Fierro, me sacaron vamos a ver. Voy a negociar a ver algunos viáticos para el invitado. Gracias por venir. Gracias, Gracias. Tomás. Muchas gracias.